Hola mundo, bienvenidos al canal. Hoy os traigo mi top 3 de series españolas muy recomendables para que podáis llevar un poquito mejor esta cuarentena. Son series de la televisión pública española, así que las podéis ver de forma totalmente gratuita. Simplemente os tenéis que meter en su página web RTV a la carta o descargaros la aplicación. Puede ocurrir que al ser televisión pública tiene bastantes restricciones y si me estás viendo desde otro país que no sea España, pueda no dejarte ver alguna de estas series o alguna de sus temporadas. Para solucionarlo es súper fácil, simplemente tienes que instalar un VPN. Por ejemplo, yo os recomiendo TunnelBear VPN, que es compatible con Windows, MacOS, iOS y Android, o sea que da igual si lo quieres usar desde tu tablet, desde tu portátil o desde tu móvil, lo vas a poder ver. Y este VPN va a servir para hacer creer a tu dispositivo que en vez de estar en el país en el que te encuentres realmente, estás en España. Y así vas a poder ver esta serie sin ningún problema. Yo he hecho la prueba poniendo mi ubicación supuestamente en México. 2 de las 3 series me dejaba verlas sin problema y otras sí que es cierto que me ponía la restricción, así que con un VPN en el que pongáis que vuestra ubicación está en España, vais a poder verlas. La primera serie de la que os quiero hablar es Los misterios de Laura. Empezó a emitirse en televisión en 2009 hasta 2014 y la protagonista, Laura, es una inspectora de policía que en cada capítulo resuelve un crimen. La verdad que el ritmo de la narrativa está perfecto y la serie te engancha en cada capítulo a que tú especules sobre quién puede ser el verdadero culpable. ¿Querías algo? Le presento al inspector a Laura Lebrel. Señora Quintana, somos policías. Señora, aquí no se puede estar. Haga el favor de marcharse. Soy inspectora de policía. Gracias. Acaban de asignarme el caso. Aquí falta un cuchillo. Y curiosamente es el mismo modelo que el del crimen. ¿Sabe quién se lo ha podido llevar? Le recuerdo que la mañana del asesinato yo estaba jugando las semifinales del torneo. Hay 300 personas que lo pueden atestiguar. Entonces sigue manteniendo que durante la noche del crimen estaba en su habitación. ¿Y dónde iba a estar si no? ¡Qué plantas más bonitas! Gracias. No, eso no se hace, Karpov. ¿Vio algo raro cuando mataron a su sobrina? No vi, ni oí nada. La lógica nos dice que uno de ellos miente. Y la experiencia nos dice que seguramente mientan todos. Respirad bien este oxígeno porque es el último aire libre que vais a disfrutar hasta los 30. 2 colegios en un año, macho. 2 no, 7. Nos hemos tenido que drogar porque si no, no es manera de que se estén quietos. ¿Están pegados? No, pero vosotros ¿a quién habéis salido? ¿Qué es lo que quiere? Tengo que hablar con su jefe, Inés Martorell, por un asunto de la policía. Esa es la tarjeta de descuento del hiper. ¿Por qué quiso intoxicar el plato de Ignacio Requena en el Oro Azul la noche en que murió? Inspectora Lebrel. ¿Estás grabando esto? ¡Corta! Se hizo la versión americana de esta serie con el mismo nombre en 2014, pero ya te digo yo que nada que ver. Esta versión española es la que yo te recomiendo con todo mi corazoncito y te digo con todo mi corazón porque está tan llena de ternura. Laura es un personaje súper entrañable y es imposible no cogerle cariño tanto a ella como a todos los demás personajes. Además, la serie hace gala del humor cotidiano español que a mí me encanta y al final de cada capítulo viene la parte que a mí más me gusta. Laura es un as de la intuición, como su apellido Lebrel indica, y muy observadora. Y al final de cada capítulo reúne a todos los sospechosos y va explicándoles los pasos que ha sabido ella y qué detalles le han hecho averiguar quién es el verdadero asesino. Así que si te gusta el misterio, con una pequeña dosis de humor y un poquito de ternura, esta serie te va a encantar. La segunda serie que os recomiendo se llama La otra mirada.
Es una serie conmovedora, llena de fuerza y de pasión. Se ambienta en la España de 1920 y su protagonista, Teresa, es una mujer trotamundos, independiente, aventurera y súper empoderada, definitivamente adelantada a su época, que se ve envuelta en un lío de asesinato y huye refugiándose en la Academia para Señoritas de Sevilla. Allí empieza a trabajar como profesora y espera averiguar qué tiene que ver el nombre de Roberta Luna con todo este asesinato. Como me dijo una mujer muy interesante, lo que necesita este mundo es que haya mujeres jóvenes, fuertes y determinadas al frente. Siempre nos han dicho cómo tenemos que sentirnos, cómo tenemos que comportarnos, pero lo peor de todo es que lo hemos aceptado. ¡Buenos días! Mujeres siempre dedicadas a sus tareas. Dime que no se comporta así siempre. Espérate, que yo te lo digo como si mi hijo fuera un monstruo. Yo no quería decir eso, pero tú está pasando una mala racha, eso es todo. Mujeres nunca enfadadas, nunca sobrepasadas. Un trabajo vocacional. Una familia preciosa. Debes de sentirte más afortunada. ¿Y yo de qué tendría que quejarme? Sonreír eternamente, guardar las formas, ser la más guapa, la más feliz. Es una mentira. Estás más preciosa que nunca. Hacía ya tiempo que no me lo decías. No tengo hijos, no tengo nada mío. Y un peso demasiado grande. Me ha costado media vida levantar esta academia. ¿Y por qué me dejó la dirección? Porque no tengo más hijas. Llorad. Sonreír. Sentíos tristes. Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? ¿Vamos a privarles de su derecho a hablar libremente? Me da la sensación de que en tu primer día ya quieres cambiarlo todo. Está aquí la Guardia Civil, quieren hablar contigo. Yo sigo confiando en Teresa, madre. Pues no deberías. Es ella. Estaba muy borracho, quería estar más tiempo contigo y se nos fue la hora. No, eso no fue lo que pasó. La serie habla de libertad, de unidad, de revolución y sobre todo de feminismo, y entre Teresa y la nueva directora de la academia, Manuela, le transmiten todo esto a las alumnas. Por supuesto, a lo largo de la serie conocemos la historia de cada una de estas alumnas y las penas y suplicios por los que tienen que pasar por el simple hecho de ser mujeres, aunque con la ayuda y el apoyo de sus maestras y de sus amigas consiguen salir más fortalecidas de todos ellos. Definitivamente es una serie muy emotiva y muy emocionante al mismo tiempo, que estoy segura de que os encantará. Por último, os vengo a recomendar El Ministerio del Tiempo. La idea en sí es brillante, o sea, a mí me encanta, y además pone en valor la historia. El argumento se basa en un ministerio del tiempo secreto que solo el gobierno y las personas que trabajan en él conocen, que es capaz de viajar en el tiempo al pasado a través de distintas puertas. ¿Qué pasa? Que cada vez que en el pasado ocurre algo, como no ocurre realmente en la historia, se pone en riesgo que el presente siga siendo tal y como lo conocemos. Entonces el subsecretario de este ministerio, Salvador, envía a una patrulla a esa época para conseguir evitarlo. La patrulla protagonista está formada por 3 miembros. Un soldado del siglo XVI, una de las primeras mujeres en España en ir a la universidad del siglo XIX, que además es muy culta y sabe muchísimo de historia, y un enfermero de nuestros días, del siglo XXI. El punto de humor de esta serie lo dan los malos entendidos que tienen entre ellos por su diferencia cultural de ser cada uno de épocas tan distintas y sus consecuentes explicaciones. Claro, imagínate a un enfermero de nuestros días intentando explicarle a un soldado del siglo XVI qué es el ADN o qué significa el término follamigos.
pues te puedes morir de la risa. ¿Por qué siempre es tan difícil volver al día antes cuando la cagamos? ¿Por qué? El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Puta mariposa. Vamos allá. A partir de la tercera temporada empieza a colaborar también Netflix y es la temporada que yo estoy viendo a día de hoy. He de reconocer que estoy un poquito decepcionada. El primer capítulo estaba, no sé, yo sentí que totalmente fuera de lugar, aún no termino de entenderlo muy bien y vuelvo a sentir que me falta otra vez esa línea argumental, ¿no? Esa historia de fondo de los propios personajes que me tenga ahí agarrada a la serie y yo diga, quiero más. Pero bueno, confío en que se va a volver a retomar esta trama pronto y la verdad es que cada capítulo en sí merece la pena por lo brillante de la idea y por el valor histórico que tiene. Así que mi valoración global es que es una serie muy recomendable. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas recomendaciones y que os ayuden a tener una cuarentena un poquito más llevadera. Si te han gustado las recomendaciones, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y dime en los comentarios, por favor, si has visto alguna de estas series, porque me ayudas muchísimo comentando. También te dejo por aquí mis redes sociales para que las puedas cotillear y darme cariño también por allí. Yo me despido y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!